Para continuar, me permito leerles la síntesis curricular de quien hoy nos platicará acerca del tema cómo fortalecer la gestión comunitaria y la participación ciudadana, experiencias e instrumentos, el doctor Bernardo Klinsberg. Es licenciado en Sociología, licenciado en Administración, contador público, doctor en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Administrativas. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Hebrea de Jerusalén, por la Universidad de Alcalá de España y además de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido asesor principal de la Dirección Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para América Latina y el Caribe, y director del Fondo España PNUD hacia un desarrollo incluyente y equitativo. Asesor principal de la Organización Internacional Voluntaria Un Techo para mi País, presente en 19 países de Latinoamérica y con más de 300,000 voluntarios. Designado presidente del Consejo Académico Internacional del Foro Encuéntrico Social, presidente del Consejo Académico del Centro de Formación para la Integración Regional, organismo internacional patrocinado por la Unión Europea con sede en Montevideo. Preside el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, creado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con el apoyo de algunos de los principales líderes empresariales en ese país. Entre otras responsabilidades, formó parte del Comité Asesor Internacional en Bioética de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. También designado por la directora de esta organización, integró el Grupo Mundial de Asesoría en Salud y Maternidad de la Organización Mundial de la Salud. Integra el Consejo Editorial de la UNESCO Brasil. Ha sido asesor social de la presidencia de Mercosur. Es autor de 64 obras y centenares de trabajos sobre diversas áreas del desarrollo, educación, salud pública, responsabilidad social empresarial, alta gerencia, capital social, lucha contra la pobreza, gestión pública, ética y economía. Entre sus últimos libros están El gran desafío, cómo romper la trampa de la desigualdad desde la infancia, Emprendedores sociales, una esperanza para la humanidad, cómo formarlos y cómo impulsar la participación comunitaria, clave estratégica para enfrentar la exclusión y la desigualdad y devolver dignidad, los 3 editados en el 2015. Es considerado internacionalmente una autoridad mundial de la responsabilidad social corporativa, el padre de una nueva disciplina, la gerencia social, y un pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y el emprendedurismo social. Ha desarrollado una amplísima tarea a través de toda su trayectoria profesional en identificar posibilidades de cooperación entre países en desarrollo, estimularlas y asesorar para que se implementen, y actualmente preside la Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social. Invitamos al doctor Klinsberg que pase al frente con nosotros y démosle un fuerte aplauso. Buenos días, es un gran gusto encontrarme con ustedes. Sé que han llegado de muy lejos en muchos casos. Cuando planificamos la posibilidad de ayudar por invitación del presidente de la comisión, el doctor Garza, y de la señora Lozano, una de sus consejeras, uno de los miembros del consejo, esta actividad de apoyo a la activación de la participación ciudadana, de inmediato todos concordamos. En primer lugar, yo quiero hablar con los vecinos, dije yo.
En primer lugar, y de la agenda hoy vamos a hablar con diferentes organizaciones. Voy a darte, si me acompaña con la ayuda de Dios, 3 conferencias, pero primero de todo queríamos estar con ustedes. Normalmente se habla mucho sobre ustedes. Yo humildemente trato de hablar con ustedes en toda oportunidad. Cuando digo ustedes, quiero decir los vecinos, habitantes de alguna de las zonas más excluidas de nuestros países. Son la tercera parte de todos los habitantes de nuestros países. América Latina tiene, según la CEPAL, un 29% de población por debajo de la línea de la pobreza. Y se habla permanentemente sobre la pobreza, pero se habla muy poco con los pobres. Con los de condiciones económicas más desventajosas. Alguien que trata de hablar permanentemente con los pobres y que es mi inspiración personal es el Papa Francisco. Cuando cualquier ciudad que llegue del planeta, en su agenda aparecen cosas que no aparecen en la agenda de ningún alto dignatario, como es su almuerzo inveterado con gente que vive en la calle. Ahora mismo el Papa Francisco termina de crear el Día de la Pobreza, va a ser ahora en diciembre, y invitó a comer con él, a almorzar en el Vaticano a 1.500 personas de extrema pobreza. Y además otras 2.500 van a ese mismo momento van a almorzar en conventos, seminarios eclesiásticos en el Vaticano, en diferentes lugares. Este gesto no es un gesto de él solo, es un gesto hacia toda la Iglesia. Entonces, en mi país, en la Argentina, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que es muy cercano, somos muy amigos, Monseñor Ojea, el mismo día está recibiendo a 4.000 pobres para almorzar juntos. Y me imagino que se propagará en muchas otras realidades. Primero de todo, tenemos que hablar. No hablar sobre, digo yo, sino hablar con. Y sobre todo hacer como es el Papa, que el Papa escucha a los pobres. El Papa no se sienta en una silla con boato, con sus manos llenas de anillos y desde esa silla, no. El Papa Francisco es absolutamente humilde y austero, no tiene ningún anillo, los regaló todos el día que comenzó el papado, introdujo todo tipo de revoluciones en las formas y en los contenidos, y es de igual a igual, digamos, está allí sentado normalmente en una mesa donde alrededor están sentados muchas de las personas de condiciones desfavorecidas en cualquier lugar, y ponen su agenda en primer lugar, los escucha, y los escucha. Ya comienzo contándoles un cuento que pocos saben, muy pocos saben. Yo tengo una relación muy cercana con el Papa Francisco. Hace poco tiempo fui invitado por él a hablar en su casa, en una charla privada. El Papa le preocupaba si en el Vaticano había personas que vivían en la calle. Hay una cantidad de gente que en el Vaticano mismo, que es un pequeño estado, digamos, el estado más pequeño del mundo, hay personas muy pobres que viven en la calle, que no tienen dónde vivir. En Roma hay muchas personas que viven en la calle. El Vaticano forma parte de Roma, ¿no? Entonces comisionó a uno de los obispos principales que trabaja con él para ir y preguntar a toda la gente que vive en la calle qué necesitaban más, en qué los podía ayudar el Papa. Y entonces el obispo fue y estuvo una semana recorriendo las calles, hablando con la gente y preguntándole qué necesitaban más. Entonces volvió el obispo y le dijo: Francisco,
los resultados son totalmente distintos de los que esperábamos. Esperábamos que dijeran que necesitan que les den un ingreso mensual, que les construyan una casa, todo cosas absolutamente legítimas. No, dijeron que lo que más necesitaban era una ducha, porque ellos no tienen dónde bañarse. No tienen jabón, ni tienen agua, ni tienen ningún lugar donde bañarse. Entonces explicaron, nosotros no tenemos dónde bañarnos, entonces olemos mal. Entonces nos sentimos muy mal con nosotros mismos, porque eso afecta a nuestra dignidad más íntima, y los demás no se acercan a nosotros. Una de las cosas por las que no se acercan a nosotros es porque olemos mal. Entonces a ver si nos pueden ayudar con eso. El Papa sacó un decreto, una bula se llama, como máxima autoridad eclesiástica de Roma. El Papa es al mismo tiempo el principal obispo de Roma, ordenando que en todas las iglesias de Roma se abran duchas para gente de la calle, con jabón, toallas, etc., y que puedan entrar en la iglesia a bañarse. Vean ustedes que cuando se habla con los pobres y se los escucha, no se dan órdenes simplemente o algo, sino se los escucha. En este caso, él especialmente pidió escuchar qué piensan. Los resultados pueden ser muy distintos de los que planifican y hacen políticas y todo lo demás, creen que está sucediendo. Y son los resultados reales. Yo agradezco mucho estar acompañado acá por Cristina González, que es una verdadera heroína de México. Cristina hace muchos años que nos conocemos y ella hace todos los años acá en Monterrey el Encuentro Mundial de Valores, donde se reúne de 5.000 a 8.000 personas para tratar de retomar los valores éticos y los valores en general y ver cómo aplicarlos en la vida cotidiana. Es una cuestión absolutamente meritoria que se hace en forma voluntaria. Es un encuentro que tiene unas exigencias fenomenales, vienen de todo el mundo. Yo compartí varias veces, invitado por ella, y entre otras cosas tuve el honor infinito de compartir un panel hace algunos años con el Dalai Lama, que vino invitado por Cristina en varias oportunidades con premios Nobel, etcétera, ¿no? Como no tiene nada que hacer salvo organizar un encuentro de 8.000 personas. Aparte, tiene una organización de voluntarios que es una de las más grandes de México, donde tiene más de 1.000 voluntarios trabajando permanentemente en tareas de voluntariado con su liderazgo. Así que es para mí un honor muy grande que Cristina esté acá acompañándonos. Es un honor que esté Sara Lozano, que es la verdadera inventora de que yo esté aquí ahora. Ella tomó esa idea que podía serles de utilidad en el día de hoy. Yo vengo de España, donde estuve la semana pasada, donde me dieron el doctorado honoris causa de la Universidad de Alcalá, que tiene 500 años de existencia, una de las más viejas del mundo, y es patrimonio universal del género humano, ha sido declarada como tal. Y de acá me tengo que ir a Colombia, invitado por la ciudad de Bogotá, a dictar una serie de conferencias, etc. Era bastante difícil que pudiera venir, porque además acá ya me había captado la UMET, la Universidad de Monterrey, y ya estaba comprometido con la Universidad de Monterrey, pero Sara puede lograr todo. Entonces, porque tiene una capacidad de trabajo y un empuje tremendo. También agradezco mucho la presencia de Cuauhtémoc Iglesias, que es un excelente cientista social, que es el director de capacitación de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y
está haciendo un trabajo brillante y pude leer algunos de sus escritos que son realmente de muchísima utilidad. Y dentro de un rato nos va a acompañar un empresario muy exitoso, pero totalmente dedicado a lo social, es muy, que me ayuda cada vez que yo vengo a Monterrey en todo tipo de cosas, que se llama Jorge Cuesta, que nos va a acompañar dentro de un ratito. Así que yo me siento en casa y yo quiero escucharlos a ustedes. Pero primero voy a hablar un ratito. Lo único que pido es que son las 11, ¿no? Tenemos hasta las 12 más o menos, ¿no? Entonces yo voy a hablar unos 40 minutos, que alguien me interrumpa cuando sean cercanos, yo puedo hablar 3 horas seguidas, etc. Entonces que alguien me interrumpa a los 40 minutos, me hacen una señal. Sara, me haces una señal con la mano para que yo sepa que, para escucharlos a ustedes, para que me hagan todo tipo de preguntas o me den todo tipo de opiniones. Es un honor realmente, como lo dijo el presidente Garza, que recibirlos en esta institución pública, y para mí es un honor personal. He recibido muchos premios, reunirme con los vecinos de zonas desfavorecidas de Monterrey es para mí un gran honor, y siempre aprendo de esos diálogos. Lo que yo le voy a decir va a ser muy rápido porque tenemos 40 minutos, que me he autofijado, entonces van a poder ampliar todo lo que yo les digo a través, por un lado, están las lecturas y han sido entregadas. Bueno, entonces ustedes tienen una carpeta donde hay 6 artículos míos de los últimos 2 meses que aparecieron en diarios en toda América Latina, y que hablan sobre distintos problemas muy serios que tenemos actualmente, desde el hambre hasta la falta de agua potable. Entonces eso es para que ustedes puedan ampliar y leer. Son artículos cortos, sencillos, para que puedan ampliar y leer. Y aparte, si tienen alguna posibilidad de entrar en YouTube y buscan el informe Klicksberg, hay una serie de televisión dedicada a los grandes problemas del mundo, que ha sido muy premiada, está muy difundida. Entonces entran y ahí son episodios cortos, con muchas imágenes, que les pueden ser también útiles para ampliar lo que vamos a ver acá. Yo voy a tocar con ustedes 2 temas. Primero, darles una idea de qué pasa en el mundo. Ustedes leen los diarios o ven televisión, pero no es muy fácil enterarse de qué pasa en el mundo leyendo los diarios o viendo televisión, porque lo que surge es muy confuso, muy contradictorio, y además muy frívolo, diría yo. No en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos de repente aparece la noticia de que están expulsando a los rohingyas de Myanmar. Los rohingyas son un pueblo, una minoría de 3 millones de personas que vivieron en Myanmar Myanmar se llamaba antes Birmania, y ellos viven allí más de 1000 años. Y se despertó un brote xenófobo feroz, y están tratando de echarlos, y lo está haciendo el ejército, y simplemente es una operación de genocidio combinada con limpieza social, así la llaman las Naciones Unidas, horrorosa. Queman sus aldeas, matan a sus chicos, matan a toda mujer embarazada, están tratando de que se vayan de inmediato a dónde. Se van al país que queda al lado, que es Bangladesh, y hay ya 2 millones de rohingyas en Bangladesh, en campamentos cuyas condiciones son indescriptibles, digamos. El mundo ha permanecido bastante insensible, solo las Naciones Unidas se ha repudiado reiteradamente, y el Papa han repudiado reiteradamente esta masacre en el siglo XXI.
Pero en los diarios se publica alguna noticia sobre los Rohingya juntamente con la reina de belleza, este año las candidatas a reina de belleza y lo que hacen las hermanas Kardashian. Esas son mucho más famosas que los Rohingya, que son 3 millones de personas y que están siendo masacrados, etc. Entonces es muy difícil entender el mundo cuando el mundo viene tan frívolamente presentado. O sea, en la televisión peor. Digamos, de repente aparece que estamos a punto de una guerra atómica con Corea del Norte, lo que sería poco más que el fin de buena parte del género humano, porque los efectos pueden ser devastadores totalmente, puede afectar a toda la población de Japón, de Corea del Sur, toda Asia y más allá, etcétera. Y al mismo tiempo que eso aparece un recuadrito, se agravó la situación con Corea del Norte, etc. Aparece de que el jugador de fútbol tal subió sus exigencias para puede aceptar jugar en tal equipo, tal otro equipo, todo al mismo nivel. O no, hay mucho más espacio para el jugador de fútbol que para la posible guerra atómica con Corea del Norte. Entonces eso se llama insensibilizar al auditorio. Los periódicos lo hacen para ganar rating, etc. Pero el efecto es de que la gente no entiende nada de lo que está pasando en el mundo. Entonces la primera parte de mi exposición va a ser tratar de ayudarlos por un momentito. Yo lo llamo al trabajo de atar cabos, de entender un poco cómo está funcionando el mundo y hacia dónde va, de poder articular, de cruzar las cosas y entender un poco. Y mi segunda parte va a estar dedicada exclusivamente al papel fundamental que la participación ciudadana y que los vecinos, y particularmente los vecinos más humildes, pueden tener en lo que pasa en el futuro, a pesar de que aparezca que no tienen mucho poder y que no tienen mucha influencia. Yo voy a tratar de mostrarles casi lo contrario. Esos son los 2 puntos, 40 minutos, me avisan, y después vamos a preguntas. Las cosas más importantes que están sucediendo en el mundo en este momento son, en primer lugar, sigue a toda marcha la pobreza. Y por eso el Papa creó el Día de la Pobreza para el mes de diciembre, para que todo el mundo tenga en el centro, a través de todo, de las ramas de la Iglesia Católica, en todo el mundo. Convocó a todas las otras religiones, además, a sumarse, como hace siempre el Papa. En el mundo hay, no los voy a aturdir con cifras, pero les quiero dar alguna aproximación, hay 815 millones de personas que no comen. No son ascetas, ni están haciendo dietas, etc. Sino no tienen alimentos. La mayoría son niños. Son los más pobres de todo el planeta. Están en África, están en América Latina, están en México también, están en muchos lugares, y 815 millones. Y el planeta produce alimentos. El planeta tiene 7.500 millones actualmente de habitantes. Y produce alimentos que podrían alimentar, según la FAO, a 13.000 millones de personas. O sea, mucha más gente que la que hay en el planeta. Entonces ustedes me preguntarán con toda razón, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no comen 815 y los que no comen se mueren? O se enferman seriamente. Un chiquito, dice la UNICEF, su vida se define en los primeros 1000 días de vida. En esos primeros 1000 días de vida tiene que comer bien, tiene que tener las calorías y proteínas que necesita para que su organismo se desarrolle y los nutrientes que necesita. Hay 5 micronutrientes que son fundamentales. Si el chiquito no tiene hierro, entonces tiene anemia, que puede ser fatal a esa edad. Las madres embarazadas, si tienen anemia, eso va a ser muy difícil. Si no tiene zinc, que es
traslada a través de determinadas frutas y verduras, etcétera, no va a funcionar bien su cerebro. Y está comprobado por la UNICEF que el hambre hace que no funcione bien el cerebro de muchísimos chicos que tienen poco para comer o casi nada para comer o que comen muy mal. En lugar de comer, toman la bebida que todos conocen, las bebidas gaseosas y hamburguesas, etcétera, porque son más baratos, la publicidad es gigantesca y todo lo demás. Entonces los chicos pobres tienen dos problemas. Uno, el que no tienen los alimentos y que los alimentos en los que suelen caer significan malnutrición. Y entonces le van a producir, no son nutritivos y les van a producir enfermedades. 815 millones de personas, pero si contabilizamos bien, la FAO dice que son 2.500 millones de personas las que tienen hambre invisible. O sea, aparentemente tienen una presencia física que pareciera que ellos comen bien, pero no están comiendo, los chicos particularmente, y muchos adultos no están comiendo las nutrientes, las 5 nutrientes que son fundamentales. Están comiendo comida que no alimenta. En México eso es un problema gravísimo, el del hambre invisible, porque México tiene una de las tasas más altas de obesidad, hiperpeso, peso superior al que la gente debería tener de toda América Latina, que a su vez es el continente peor alimentado a pesar de su excepcional producción de alimentos, por el avance de la malnutrición. Tomar bebidas gaseosas no es inofensivo. No agregan absolutamente nada al organismo y lo envenenan con azúcar. Y producen, entre otras cosas, hay otras sustancias también no saludables de las que son portadoras. Eso, todo lo que les estoy diciendo lo dice la Organización Mundial de la Salud cada rato. Dice, no tomen bebidas gaseosas, tomen agua en buen estado, digamos, ¿no? Agua potable. Si quieren mantener la salud de sus hijos y de sus bebés, no se les ocurra darles bebidas gaseosas, denle agua, que sí está llena de sustancias nutritivas y que... ¿Cómo? Bueno, la aparición de la obesidad significa que hay vulnerabilidad, propensión a una cantidad de enfermedades muy grande. Todo esto está demostrado científicamente, no es mi opinión personal, es la opinión de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la dirección del Ministerio de Salud de México, del Ministerio de Salud es universal hoy. La obesidad y el hiperpeso producen diabetes. En México mueren 80.000 personas por año por diabetes. Y el 23,5% de los mexicanos tienen lo que se llama una propensión a la diabetes muy alta. Y no solo diabetes, sino enfermedades circulatorias. Los chicos obesos tienen enfermedades del corazón, que los chicos no debieran tener ninguna enfermedad del corazón, etc. Y cánceres. Hay todo tipo de enfermedades resultado de eso. Entonces, el primer tema es el tema de la alimentación. El mundo anda bastante mal. Les estoy hablando de 2.500 millones de personas que tienen hambre silenciosa y 815 que no tienen virtualmente nada para comer. En segundo lugar está el problema del agua. Hay 1.000 millones que no tienen agua segura, la llamamos. O sea, agua cerca y agua potable. Y entonces, como no tienen, muchos campesinos en América Latina no tienen agua potable, y en otras zonas del globo, de allá, entonces toman el agua que consiguen. Y ese agua, en muchos casos, está contaminada. Gran parte de nuestros ríos y de nuestros lagos
están contaminados a esta altura del avance de la contaminación, etc. Y agua contaminada causa enfermedades de todo tipo. En tercer lugar, una cosa que ustedes van a entender muy bien, los economistas normalmente no se ocupan de esto, somos solo, creo, 2 o 3 los economistas que hablamos de este tema. No se habla de este tema porque no es muy elegante, pero para mí es decisivo, y lo único que me importa es el bienestar de la gente. Hay 2.500 millones de personas que no tienen un baño, una instalación sanitaria. ¿No? Y no tener una instalación sanitaria razonable, digamos, va a producir diarrea infantil, enfermedades gastrointestinales, va a llenar de gérmenes contaminantes a los chicos, etc. Es un problema de salud pública de primera línea. Como un mundo que tiene tanta tecnología, que está por producir el auto que se va a autodirigir y todo lo demás, no ha solucionado el tema de los baños. Un país como la India, que parece un país poderoso, que crece mucho, que tiene muchísima tecnología, tiene la mitad de toda su población. La India tiene 1.200 millones de habitantes. La mitad, 600 millones de habitantes, hacen sus necesidades al aire libre, en los campos y en las ciudades. ¿Por qué no tienen un baño? No son malos hábitos ni de cuestión cultural, no tienen un baño. Y la política pública falló totalmente en darles un baño. Debería ser una prioridad absoluta y total. Hay inmensos países en África donde en las escuelas no hay ningún lugar donde tomar agua, ni hay jabón, etc. Entonces los chicos en los recreos no toman agua, porque no hay. En México, una ley, en mi opinión, muy positiva, subió el impuesto a las bebidas gaseosas. Ustedes habrán visto toda la guerra que eso desató, para bajar el consumo de bebidas gaseosas. Efectivamente lo bajó, y México es tomado como un buen ejemplo en ese campo, de haber logrado bajar el consumo de bebidas gaseosas. Esa misma plata está destinada a darle bebederos a muchísimas escuelas en México, en zonas rurales y en zonas pobres, que no tienen bebederos. Eso es una buena medida, tan buena que fue imitada por 5 estados en los Estados Unidos, que hicieron referéndums entre la población si subían el impuesto a las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas tienen un lobby poderosísimo que trata de impedir que le suban el impuesto. Es una guerra entre la ciudadanía, la política pública. En México ganó, en este caso, la comunidad. En Colombia termina de perder. O sea, Colombia quiso subir el impuesto, y más todavía que en el caso de México, y el New York Times, el diario más importante del mundo, dedica 3 páginas este domingo pasado a cómo los lobbies de las grandes embotelladoras acorralaron a los miembros del Congreso uno por uno, etcétera, etcétera, y lograron que votaran en contra y no se aprobó la suba del impuesto a la bebida gaseosa. Y cómo esos mismos lobbies, en el caso de Colombia, amenazaron de muerte a los líderes de las ONGs de la sociedad que están luchando para reducir el consumo de bebidas gaseosas, que es nefasto para la población. Entonces les mencioné algunas de las cosas que son pobreza: hambre, falta de agua, falta de baños. Mueren, según la UNICEF, yo soy asesor de la UNICEF, entre otros organismos, mueren, según la UNICEF, 16.000 niños por día en el mundo entero, por estas 3 causas que yo les mencioné. O sea, por causas totalmente evitables. Por hambre, por falta de agua potable y por
no tener instalaciones sanitarias. 16.000 por día. Esa es la noticia que no salió en el diario de ayer, ni de anteayer, pero que la UNICEF repite continuamente para que sepamos en qué mundo estamos. Entonces, en primer término, estamos en un mundo donde hay mucha gente que sufre carencias muy importantes. El Papa llama a la pobreza una violación radical de los derechos humanos, porque Dios nos entregó un mundo infinitamente rico en posibilidades, a tal punto que producimos mucho más alimentos que los que se necesitan. Hay fuentes de agua por todos lados y particularmente en América Latina tiene la tercera parte de todas las aguas limpias del planeta, y hay todas las posibilidades de construir, si se le presta la prioridad de vida, sistemas de alcantarillado, instalaciones sanitarias, etcétera, más con las tecnologías actuales y demás. Entonces, eso es, ¿qué explicación tiene? Y ahí va mi segunda anotación. ¿Por qué hay tanta pobreza en un mundo con tanta tecnología de lujo, digamos, y tantas posibilidades de producción? Ayer los diarios decían, creció el Producto Bruto Mundial, creció la riqueza. Efectivamente, ahora una cantidad de miles de millones de dólares, mucho mayores el Producto Bruto Mundial que la que había antes de la crisis del 2008-2009, etc. Pero lo que no decía es que no, el hambre subió. Eran 800 millones y este año son 815 millones. Las cifras de agua potable no mejoraron en lo más mínimo, las de baños no mejoraron en lo más mínimo. Por eso las Naciones Unidas adoptó nuevas metas para 2015-2030, que se llaman las metas de desarrollo sustentable, 17 metas. La primera es la pobreza, reducir la pobreza. Ahora, las Naciones Unidas no tiene capacidad de ordenar a los países nada. Las Naciones Unidas adopta resoluciones que son sugerencias para que los países hagan esas cosas. Pero cada país decide si las hace o no, las metas que propone las Naciones Unidas. ¿Por qué hay tanta pobreza y tantas carencias en un mundo tan rico? La razón central, segunda anotación, se llama desigualdad. Esa palabra es clave. No es que en el mundo hay pobreza y hay desigualdad. Hay pobreza porque hay desigualdad. Las desigualdades son inmensas actualmente. Ahí se lo llama una escalada de las desigualdades. La Iglesia dedicó una encíclica, el Papa anterior, dedicada solamente a la desigualdad, y Francisco la menciona cada rato, y una de las ONGs más prestigiosas del planeta, Oxfam, que tiene 100 años de existencia, todos los años publica un informe sobre la desigualdad. Se las resumo. En este momento el 1% más rico de todo el mundo tiene el 50,4% del Producto Bruto Mundial. El 99% tiene lo que resta, digamos, el 49,6%. Entonces quiere decir que el 1% más rico del mundo tiene más que el 99% del mundo. Es un nivel de desigualdad horrendo, digamos. La Iglesia dice es inadmisible éticamente, es totalmente inaceptable. 78 personas, solo 78 personas, tienen más riqueza que 3.600 millones de personas, que es la mitad de la población del mundo de menores recursos. Sí, para darles un ejemplo muy práctico, un empleado de McDonald's típico gana $13.000 por año en Estados Unidos. Gana $13.000 por año. Uno de los 78 millonarios, solamente poniendo la plata de interés nada más, y calculando una tasa baja incluso de interés, gana $15.000 millones por año.
O sea, estamos en unas disparidades absolutamente gigantescas. ¿Y por qué mala la desigualdad? Hoy nadie discute en la economía, digamos, ni las versiones más antipueblos, digamos, discuten que la desigualdad es mala. El Fondo Monetario dice hoy cada rato que la desigualdad es mala. La desigualdad es mala porque si hay desigualdad hay pobreza. Están los chicos que nacen en hogares pobres, trabajan en tareas totalmente insalubres, no pueden ir a la escuela o van a la escuela y rinden poco, están malnutridos, comen muy mal, no terminan el colegio secundario, más del 40% de los chicos de América Latina no terminan el colegio secundario, y no van a poder conseguir ningún trabajo porque sin colegio secundario y con todas esas desventajas, ni la empresa privada ni el sector público los van a tomar. Entonces terminan en la marginalidad, viviendo de lo que puedan, y pueden ser reclutables por el crimen organizado, ¿no? Esos chicos son el 25% de todos los jóvenes de América Latina, según se estima. Y del otro lado están los chicos que nacen en cuna de oro, digamos, etcétera, etcétera, que tienen todas las posibilidades. Eso se llama desigualdad. Y la desigualdad genera la pobreza, porque si un chico no puede alimentarse y pertenece al sector de la pobreza y no puede ir a la escuela y no puede completar el secundario, etcétera, bueno, se van encadenando las condiciones. Hay sociedades en donde no hay desigualdad. Son muy poquitas, pero nos muestran con su ejemplo que se puede hacer diferente. A la cabeza de los países donde la gente vive mejor, más años, con más calidad de vida, está Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Los 4 países nórdicos. Tienen la desigualdad más baja del mundo. ¿Y por qué? El Estado, en un pacto social con los empresarios, con los sindicatos, con los partidos políticos, con todos los sectores, han apostado por la igualdad. Entonces, todos los chicos tienen educación gratuita de altísima calidad desde los 2 años de edad que van al kinder hasta terminar un posgrado en la universidad. Gratis. Y todos los chicos y todos los habitantes tienen protección en salud total. Si ustedes van de turista a alguno de esos países y les pasa algo, los atienden gratis, les hacen operaciones gratis. Porque darle a todo el mundo posibilidades en educación y en salud empodera, digamos, darle al ser humano las posibilidades de seguir adelante, de buscar oportunidades. Ellos crean muchas oportunidades, tienen muchísimas cooperativas, tienen muchísimos emprendimientos sociales, pequeñas y medianas empresas, de todo. Tienen un gran pacto para que no haya grandes distancias sociales. El dueño de una empresa gana promedio 5 veces en Noruega, 5 veces lo que ganan los obreros de la empresa. En los países ricos, en los otros países ricos, la distancia, bueno, de 15.000 millones de dólares a 13.000, calculen cuál es la diferencia, ¿no? Ni matemáticamente es muy difícil calcularla, cuántas veces de diferencia son. O sea, existen países donde toda la población tiene asegurados todos los derechos. Y no es casualidad que a esos países les va mucho mejor que a los otros. Son los que tienen, donde la gente vive más años, la más alta esperanza de vida, tienen el crecimiento económico estable y el mejor crecimiento económico, las más bajas tasas de desempleo, y aparte están luchando fuertemente por la igualdad de género, son los más avanzados del mundo en materia de igualdad de género, y la inseguridad es casi cero. O sea, tienen tasa de crimen totalmente baja, porque no hay ningún joven que tenga que optar, como en México u otros países de América Latina, entre morirse de hambre o aceptar la oferta del crimen. Digamos, todos los jóvenes tienen posibilidad de educación, posibilidad de salud y pueden tener una vida saludable. Entonces, tienen la menor proporción de policías por habitante del mundo. O
sea, uno va a Oslo, a Copenhague, a Estocolmo, a las capitales de estos países, es muy difícil encontrar un policía. Y no tienen homicidios, ni tienen crimen, tienen las tasas más bajas de criminalidad. Es solo casos patológicos. A ver, de criminalidad porque todo el mundo tiene los derechos asegurados. Entonces la desigualdad es clave. Y mi tercera y última anotación antes de ingresar a participación ciudadana, la mitad del género humano, yo lo llamo el grupo más oprimido de la historia del género humano, son las mujeres. O sea, la discriminación de género significa no que se está discriminando los rohingyas, son 3 millones. Pero cuando se discrimina a las mujeres se está discriminando a la mitad de toda la población del planeta, ¿no? Y hace miles de años que están siendo discriminadas. Es una lucha larguísima, donde hay progresos, pero estamos mal. Si nos conformamos con los progresos, estamos mal porque a la mujer se le paga, según yo digo las cifras muy rápido por el tiempo, 30% menos que al hombre, igual trabajo, igual responsabilidad a nivel mundial. Se calcula que llegarán a la igualdad de salarios, si todo va bien, en 180 años. Dentro de 180 años. Mientras ganarán menos que los hombres. En tercer lugar, a la mujer se la maltrata. Y hay el feminicidio. Y hay los cónyuges que son feminicidas. O sea, cuando la mujer decide que no va a seguir viviendo con alguien que le pega todos los días, puede haber la posibilidad de que la mate. Y alegue, ella se quería ir con otro. Lo que está diciendo en el fondo es algo muy atávico. Ella es mi propiedad. Es el machismo total detrás de los crímenes tan frecuentes, etc. Y hay el maltrato en múltiples áreas, donde no tengo el tiempo para extender. En Suecia se llegó a la casi total igualdad de género. No existe el crimen, el feminicidio, ni ninguna forma de violencia, pero aparte de eso, la lucha es porque el hombre comparta el 50% de las tareas del hogar, para que la mujer sea realmente una mujer que puede trabajar. Porque acá, en América Latina, estamos con que vayan a trabajar, pero nadie las desincorpora de manejar el hogar, de cuidar el hogar, de cuidar a los chicos, la educación, la salud de los chicos, los ancianos, etcétera, 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 etcétera. Entonces lo que se le está diciendo es arreglatelas, pues. Trabajá y por otra parte, de ser una buena ama de casa, madre, etcétera. Yo le puse eso de título en uno de mis trabajos, copiando a Almodóvar, le puse de título Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿No? Porque tienen una doble jornada de trabajo terrible. En Suecia ya tienen igualdad de derechos hace muchos años, todos los derechos, son la mitad de los ministros, son primeros ministros, son la mitad de los alcaldes, la mitad de los miembros de los boards, de los consejos directivos de las empresas, etc. Pero ahora están luchando porque el 50% de las tareas domésticas sean hechas por el hombre, para que realmente haya una igualdad de género. Estamos un poco lejos. Acá una mujer que da luz le dan 3 meses, ¿no?, de licencia, ha habido un avance reciente. En Noruega cuando da luz se le dan 15 meses de licencia posparto pagos y la absoluta garantía de que después va a tener su trabajo. Porque la sociedad dice, tenemos que asociarnos a la mujer que da a luz, nos formamos parte de una comunidad y es uno de los hechos más trascendentales. La continuación del género humano está en esas madres y entonces tenemos que ayudar a toda la sociedad. Y el hombre tiene 3 meses de licencia obligatorios, los que tiene que aprender a lavar pañales, etcétera, porque debe compartir por lo menos durante 3 meses. Lo que acá se da a la madre, se da allá al hombre como obligatorio. Dirán, bueno, es porque son países ricos. No es porque son países ricos, porque han construido en base a
toda la población trabaja, toda la población está bien educada, toda la población está bien calificada, en buenas condiciones de salud, bueno, son mucho más ricos, tienen una riqueza en capital humano, digamos, fenomenal. Pero Arabia Saudita también es un país muy rico, mucho más rico en petróleo que Noruega incluso, etc. Y en Arabia Saudita ahora las mujeres pueden manejar, desde hace unos días. Les está prohibido manejar, les está prohibido ir a los estadios de fútbol para no... todos los derechos patrimoniales en los divorcios, etcétera, los tiene el hombre, todo las mujeres son ciudadanos de 10ª categoría, digamos, etcétera, y tienen mucha plata. Entonces, con la misma plata se pueden hacer cosas muy diferentes, se pueden construir sociedades absolutamente diferentes. El mundo en el que vivimos tiene por lo menos esos 3 problemas, al que yo puedo agregar muchos otros, pero ahí estarían las 3 horas que mencioné anteriormente. Solo menciono el título del cuarto, está destruyendo el planeta. Ya, el calentamiento global, el envenenamiento, sobre el que previene el Papa. Ahí les pido que busquen y lean, se da gratis en todas las iglesias, la encíclica del Papa, Laudato Si. La pueden conseguir gratis en las escuelas, en las iglesias, en muchísimos lugares, y es el documento más importante que hay de denuncia sobre que estamos destruyendo el planeta y que vamos a tener más huracanes y más terremotos mientras no paremos la destrucción del planeta. Estamos en un mundo donde hay el 99% quiere que haya mejor igualdad, quiere que todos puedan comer, quiere que la familia tenga todas las condiciones, que para mí es el pilar de la vida, tenga todas las condiciones para desarrollarse, y hay un 1%, una parte importante del cual, no todo de ninguna manera, está interesado en que nada cambie, porque les va muy bien, tiene el 50,4% del Producto Bruto y cada vez más, entonces está interesado en que nada cambie. Y no se queda en su casa manejando sus miles de millones de su casa, sino que hace política. Y compra medios de comunicación, y compra diputados, y compra senadores, o hace campañas para diputados y senadores que van a responder a sus intereses porque les financió la campaña, y están cada vez más activos tratando de tener el poder, ¿no? El poder de decisión en las sociedades. ¿Y esto no hay remedio? Sí hay remedio, sí hay remedio. El único remedio que yo conozco, yo repudio totalmente la violencia en ninguna de sus formas. Soy totalmente partidario de la no violencia, como el Papa. Pero el Papa Francisco dice, necesitamos hoy en este mundo tan injusto, tan desigual, necesitamos una no violencia, movimientos de protesta, no violencia activa y creativa, dice el Papa. Activa quiere decir, bueno, si queremos que no nos barran a todos y demás, y las cosas cada vez vayan peor y se destruya efectivamente, se está destruyendo una parte de la naturaleza y haya un punto de no retorno donde ya no se puede volver atrás porque ya estamos perdiendo actualmente, se derritió gran parte de las aguas de los grandes bloques glaciares, hay impactos demoledores, pues estamos viendo que es peligroso vivir en Miami. Esta vez se salvaron, pero la próxima que viene probablemente no se salven. Todas las zonas costeras son absolutamente peligrosísimas porque el calor derrite las superficies heladas y todo eso va a parar al mar y los mares se elevan y producen inundaciones y producen cataclismos naturales de todo tipo. ¿Cómo se puede enfrentar todo esto? ¿Cómo se puede mejorar la calidad del mundo? Simplemente no violencia activa y creativa. La no violencia, dice Francisco, la no violencia activa es la participación ciudadana, amigos. Los únicos que pueden cambiar la situación son las sociedades, los ciudadanos. Pero para eso tienen que ser activos.
Entonces no es que la Comisión Estatal de Nuevo León inventó que los ciudadanos tienen que ser activos, no. Es por el bien de México como de todos los países de América Latina, que lo único que puede mejorar la situación es que los ciudadanos, que son los dueños del país, porque los ciudadanos son constitucionalmente, legalmente, los dueños del país, asuman sus derechos y se pongan en actividad. Las cifras de baja participación electoral son un golpe total, digamos, en contra de la población y a favor de los intereses más concentrados, digamos. Cuanto más participe electoralmente, y no solo electoralmente, como muy bien explica la Comisión Estatal, el lema de la Comisión es ser ciudadano los 365 días del año, ¿no? En Suecia, Noruega, en Finlandia son ciudadanos los 365 días. O sea, votan y después vigilan todos los días. Y pobre de aquel que se desvíe de la norma más pequeña. El primer ministro de Suecia se vio estos días en muchos diarios, en la televisión, mostraron el cuadro de cómo vive el primer ministro de Suecia, ¿no? Que es una potencia económica y demás. Vive en una pieza como primer ministro, en su casa, pero como primer ministro todo el año vive en una pieza de unos 60 metros cuadrados con una kitchenette, se cocina solo, se lava la ropa solo, etcétera, no tiene asistentes de ningún tipo, y sale solo a la calle para ir a sentarse en el gabinete de ministros, etcétera. La austeridad más absoluta. Y jamás podría ser primer ministro si no lo hace así, porque hay una sociedad ultra organizada que está vigilando todo el tiempo y que exige que todos sean iguales, que todos tengan igualdad de oportunidades, etc. La participación ciudadana es el único reequilibrante de las grandes desigualdades, para decírselo de algún modo. Yo no les voy a decir cosas que ustedes ya saben, la participación ciudadana es buena, hay que ir a votar. Vean el cuadro de conjunto. Es un mundo totalmente desigual. Lo único que puede frenar que el 1% tenga cada vez más y que el 99% tenga lo que le corresponde, etc., lo único que puede cambiar eso es la participación ciudadana. Todas las formas de violencia son condenables en sí mismo. Yo creo fervientemente en el texto bíblico y condena totalmente todas las formas de violencia y además se autocorrompen, finalmente terminan en las peores cosas, como sucedió con el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia es el lugar donde se puede cambiar las cosas, pero no se cambia la cosa uno solo. Hay que organizarse. Las comunidades tienen que organizarse. Y tienen que crear organizaciones, ONGs, para protestar en todos los más distintos campos. Yo escuché que había una acá con la que la comisión está conectada, que se llama Ciudadanitos, ¿no? Me gustó muchísimo, voy a hablar de esto en muchos otros lugares, que educan a los chiquitos para ser ciudadanos. Hay lo mismo en el Perú. O sea, en Perú hay una comunidad de pobres que se llama Villa El Salvador. Nació con 50.000 pobres que no tenían nada, que bajaron de la sierra y se instalaron en un desierto que no pertenecía a nadie, digamos, donde nadie quería vivir, y crearon un municipio. El municipio de Villa El Salvador hoy tiene 500.000 habitantes y se autoorganizaron. Se llaman a sí mismos el municipio autogestionario de Villa El Salvador. Ganaron todos los premios internacionales, porque en 30 años cambiaron totalmente las condiciones de vida sin tener recursos materiales ni ayuda del Estado. Al contrario, fueron combatidos por muchos de los gobiernos y
por la guerrilla, que asesinó a 2 alcaldes de Villa El Salvador, porque los veía como el camino a la construcción por la paz. El Sendero Luminoso mató a la alcaldesa y a otro alcalde de Villa El Salvador. Villa El Salvador ganó el premio Príncipe de Asturias del Rey de España a la experiencia más desarrollada de solidaridad social de América Latina. Ganó el premio de la UNESCO porque todos los chicos tienen educación en Villa El Salvador con escuelas que ellos construyeron con sus manos. Cuando crearon los primeros, yo he sido designado vecino honorario de Villa El Salvador porque me preocupo de contarlo en todos lados, me mostraron la foto. Lo primero que hicieron cuando llegaron no es perforar un pozo de agua o buscar una vaca. Lo primero que hicieron fue construir una escuela. Con sus propias manos. Construyeron la primera escuela. Hoy toda Villa El Salvador está escolarizada totalmente. Incluso tienen enseñanza con computadora. Ustedes pueden entrar en YouTube y buscan Villa El Salvador. Y van a tener todo el panorama completo. Ahí los chiquitos de 6 años de la escuela primaria, por eso el paralelo con Ciudadanitos, a los chicos de 6 a 11 años, escuela primaria, los hacen votar para elegir sus delegados y sus autoridades. Y tienen un congreso de chicos donde, practican la democracia y les dan un presupuesto. Villa El Salvador es pobre, pero se arranca de donde sea un presupuesto para que ellos decidan cómo mejorar las escuelas. Entonces los chicos discuten si van a usar esos fondos para tener pizarrones de mejor calidad o para tener sumar más libros a la biblioteca o qué es lo que... Pero toman decisiones presupuestarias a través de un sistema totalmente participativo. Todos deciden en conjunto, digamos. Son ciudadanitos, digamos, que después van a ser ciudadanos mucho más activos. Entonces, amigos, la cuestión es organizarse. Organizarse. Uno solo no puede cambiar las cosas. Ustedes, entiendo que tienen sus organizaciones, bueno, tener más, profundizarlas. Acá tenemos una idea de la Comisión Estatal que quiere promover la ciudadanía como uno de sus mandatos, ver si es posible armar una escuela de vecinos donde se enseñe liderazgo y se enseñe al mismo tiempo de promoción de la democracia, etc. Lo hemos hecho en Puerto Rico. Yo personalmente asesoré varios años a la gobernadora de Puerto Rico, Sila Calderón, fue gobernadora 4 años, hace unos años atrás, y creamos escuelas de vecinos en las zonas más pobres de Puerto Rico. 500.000 personas vivían. Y les enseñamos liderazgo. Y les enseñamos, ¿qué quiere decir que les enseñamos? Les enseñamos a los líderes, que en su mayoría los seleccionados por la propia comunidad para ir a la escuela eran mujeres, como veo que está sucediendo. La mujer tiene un rol central en todo esto y lo hace muy bien, con mucha abnegación y mucho compromiso. Les enseñamos el paquete de negociación de la Universidad de Harvard. O sea, cómo negociar con los líderes políticos, con los alcaldes, para tener mejores posibilidades para las comunidades desfavorecidas. Eso no hay ningún misterio, son técnicas que se pueden aprender y que lo hacen mucho más eficiente la posibilidad de obtener recursos. Les enseñamos planificación estratégica, cómo usar recursos escasos, sacándoles el máximo provecho. En Israel, por ejemplo, es un país que no tiene agua, no llueve casi nunca. Y a nadie le falta agua, todas las necesidades de agua están cubiertas porque cada gota de agua que cae es almacenada y contabilizada. Y se utiliza en el riesgo por aspersión, un montón de cosas. La planificación estratégica puede hacer cosas de ese tipo. Les enseñamos cosas de ese tipo. Los resultados han sido muy impresionantes. Se desarrolló toda una
cantidad de dirigentes vecinales de zonas pobres, que son hoy un grupo muy importante en el país y lo ha sido en el desastre por el que ahora pasa Puerto Rico. Todavía las consecuencias serían mayores si no fuera porque existen estas organizaciones comunitarias, el desastre por el huracán que asoló Puerto Rico y demás. Termino. Está un mundo muy injusto, lleno de posibilidades tecnológicas, muy rico, pero absolutamente injusto. Está el Papa que nos dice eso todos los días. Tenemos el privilegio de tener un Papa que es la figura más querida de todo el mundo y más confiada, en la que más se confía en el mundo entero, la que tiene más credibilidad. Ayer le regalaron un auto imponente, ¿lo vieron en los diarios? Y entonces lo puso en subasta para regalar los fondos a programas sociales, digamos, ¿no? Y hace eso permanentemente, ¿no? Cuando yo estuve con él, le regalo esta historia. Entonces él me premió, me dio el máximo premio de la Iglesia Católica cuando era cardenal en la Argentina, por mi trayectoria, etc. Entonces cuando estuve con él, digo, Francisco, usted tiene más de 80 y pico largos, tiene 85 años, o por ahí anda, 84, por ahí anda. Entonces trabaja unas 18 horas diarias, de las 6 de la mañana en adelante, indefinido, etc. Y tiene salud precaria de joven, digamos. Tiene un pulmón afectado. Entonces, cuídese, no haga eso. Dice, ¿cómo no voy a hacer eso? Dice, es la época más feliz de mi vida. Yo estoy lleno de alegría, porque yo hacía siempre cosas en mi vida para una cantidad de gente en la Argentina. Desde la Villa Miseria, donde estaba siempre presente, muchísimos programas sociales. Pero ahora lo puedo hacer para todo el mundo. Y tengo posibilidades que jamás soñé. Entonces, estoy lleno de alegría. ¿Cómo no me voy a dar el gusto con todo? ¿Usted cree que yo soy infeliz o atormentado? No. O sea, los que hacen cosas por su comunidad, y el primer deber de hacer cosas por su comunidad es de ir a votar, pero no es solo ir a votar. Hay que ir a votar y hay que hacer que los otros vayan a votar, por ejemplo, en todos los lugares donde ustedes viven, hacer que todos vayan a votar. La participación electoral es baja, 58% fue en Nuevo León en las últimas elecciones, de acuerdo a los excelentes documentos de la comisión. La gente tiene un desencanto importante con el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? En toda América Latina solo el 18% está conforme con cómo está funcionando el sistema democrático, según las encuestas. Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de votar, nos quedamos en las casas, no vayas a votar que no va a cambiar nada. Seguro que así no va a cambiar nada. Se puede cambiar si se organizan. Por ejemplo, si en las comunidades más desfavorecidas tienen porcentaje de votación más altos que las comunidades de clases medias y las comunidades altas. Se organizan realmente para ir a votar. Ahí está la comisión electoral para hacer respetar el derecho al voto de todos, para que no haya discriminaciones contra las poblaciones más pobres. Y después ser un ciudadano todos los días. O sea, enojarse como ciudadano si no se cumplen los mandatos. No violencia activa, o sea, enojarse y tratar de canalizar eso a través de organizaciones, etc. ¿Eso va a producir resultados? Bueno, no me tengo ya más tiempo y quiero escuchar preguntas. En 3 países donde hubo revoluciones democráticas en América Latina, ahora, hace poco tiempo atrás, uno es Guatemala, que es muy pobre, ¿no? Y donde la élite tiene el poder muy férreamente, ¿no? 14 familias son propietarias del 90% de la tierra y el ejército mató 250.000 indígenas hace 12 años atrás, nomás, etc.
las Naciones Unidas instaló una comisión de vigilancia contra la corrupción en Guatemala. Y la comisión denunció que el presidente era un corrupto y se llevaba, era un general, y se llevaba gran parte de la recaudación aduanera a su casa. Y tenía toda una banda, la vicepresidenta era socia principal, y se robaban directamente los impuestos, digamos, de un país que tiene muy pocos ingresos. La gente salió a la calle masivamente, no de ningún partido político, sino salió masivamente a la calle de todos los sectores y de todas las edades, durante semanas y semanas. El presidente está en la cárcel, el vicepresidente la vicepresidenta está en la cárcel, la sociedad organizada, eso que les pedía el amigo Garza, los ciudadanos dijeron no. Nuestro derecho es que no haya una corrupción que nos quita los principales ingresos, entonces no hay programas sociales, el 49% de los chicos son desnutridos en Guatemala, etc. Es una revolución democrática, ¿no? Y cambiaron las cosas. Chile, en el periodo anterior de Piñera, en Chile, la dictadura militar de Pinochet armó un sistema educativo donde solo unos pocos chicos chilenos pueden entrar a la universidad. La universidad es solo para los ricos. Lo hizo a propósito, para que el pueblo no pudiera entrar a la universidad, entonces nunca fuera educado y nunca pudiera cambiar las cosas, etc. Y entonces durante el gobierno de Piñera se desarrolló la revolución de los pingüinos. Los pingüinos son los chicos del colegio secundario. Los chicos masivamente de escuelas privadas y públicas, los chicos de escuelas católicas junto con los chicos de escuelas públicas, salieron a la calle a pedir educación gratis para todos, en todas las instancias, y convencieron a toda la población. Las marchas eran de 1 millón de personas. Durante 3 años le arruinaron todo el gobierno al hombre más rico del país. Piñera es el hombre más rico del país, etc. Y lo consiguieron. Todo lo que pidieron después se transformó en leyes en el gobierno siguiente de Michelle Bachelet. Hubo leyes muy positivas porque la opinión pública recibió 3 años de educación a través de este movimiento iniciado por chicos del secundario. Entonces es posible cambiar las cosas en América Latina, en cada país con sus propias modalidades. Pero para eso se necesita participar. Y la primera participación desde ya es, no solo que yo voy a votar y entonces estoy tranquilo con mi conciencia, he ejercido mi derecho más básico, sino organizarse para que el vecindario vaya a votar. A recorrer las casas para que el vecindario vaya a votar y explicarle que si no votan no van a cambiar nunca las cosas. Entonces, si realmente quieren a sus chicos y a sus nietos, etcétera, y quieren que las cosas mejoren, que vayan a votar. Y después que tomen en serio los 365 días para organizarse y demandar por todos los medios pacíficos cada vez que hay un incumplimiento o cada vez que hay una necesidad importante de la comunidad no satisfecha. Está totalmente probado de que hay una relación entre grado de participación de la población de un país y calidad de las políticas públicas. Cuanto más es la participación, mejor es la calidad de las políticas públicas. Cuanto más apatía, desinterés, etcétera, hay todo el terreno libre para que se haga lo que se quiera arriba. Entonces, estamos hablando de cómo mejorar el mundo y de cómo mejorar México y de que cada uno solo no puede cambiar nada, pero que cada uno, organizándose, etcétera, podemos cambiarlo. Dios no nos dio un mundo que no pueda ser cambiado y que sea solo para ser disfrutado por el 1%. Dios nos dio un mundo para que nosotros actuemos y lo transformemos, como en estos países que les mencioné. Hay otros, Holanda, Canadá, otros donde también, Costa Rica,
etcétera, y lo transformemos. El instrumento es, en primer lugar, el voto, el hacer que la gente vote y el exigir los 365 días del año. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bernardo Klinsberg por su plática y muchas gracias a ustedes por su atención.